Hola amigos, bienvenidos a mi canal y hoy nosotros vamos a conocer varios lugares porque tenemos el tour de Full Day. Vamos a conocer muchos lugares interesantes, vamos a conocer mucha historia de los incas, así que quédate hasta el final de este video para saber un poco más de secretos e historia de Inca. Y lo que a mí me gustó mucho es ver como desde el inicio cómo ellos cogen la lana de las ovejas o de las alpacas, la hace como lo raya un raíz que hace una como agüita blanca y con esa agüita blanca le está lavando y luego se queda así de blanquito. Que nosotros podemos realizar. Ya como después de esto usan los diferentes colorantes naturales para hacer los colores del hilo, digamos. Por ejemplo, usan un insecto que crece en las cactus, en las tunas. Luego como lo aplastan para que sale su sangre y luego usan distintos, por ejemplo, el limón, esta piedrita, a la que le dan distintos colores. Y lo que nos contó que también esto lo usan no solo para colorante de tela, sino como como tipo de maquillaje, como para los labios, por ejemplo. Y miren amigos, cada planta que hay aquí es como usa su color. Por ejemplo, para hacer el color de como violeta usan un como choclo o creo que chicho morado, algo así lo llaman aquí, se me fue el nombre, pero miren, está en verdad de color como aquí negro, pero por dentro sí está de color como violeta, moradita. Está muy curioso. Aquí miren el verde con las hojitas de una planta lo hacen, el amarillo también con unas como hojitas, florcitos, que es en verdad algo muy curioso. Nunca me como pensaba, no me ponía a pensar, mejor dicho, cómo se consiguen los colores. Siempre decía, ay, qué bonito color, pero jamás me entraba en la cabeza cómo en verdad se prepara y qué tan complicado y demoroso es ese trabajo. Bueno, ahorita nosotros estamos en la altura 3800 y el señor guía nos dio como un spray de una hierba que se llama mumia, nos puso en las manos y dijo hacer así y así respirar. Eso, el líquido, ayuda para la altura y sí ayuda porque ahorita puedo por lo menos hablar. 5 minutos atrás que estaba caminando subiendo, no podía ni abrir la boca porque está como, sí me coge la altura, estamos bastante alto para uno que no vive en esas alturas y no está acostumbrado. Amigos, ahorita nosotros llegamos a una ciudad de Inca que se llama Chinchero, es un como lugar arqueológico, uno de los lugares turísticos, pero muy interesante. Ahorita nuestro guía nos contó un poco más de historia de las incas y de los conquistadores y es algo que muy interesante quería compartir con ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden ver atrás mío como la entrada, digamos, y pueden ver que la base está como de piedras, como lo que se quedó de los templos de construcción de los incas, y por encima está ya como algo moderno, lo que ya estaban construyendo los conquistadores. ¿Y por qué? Tal vez ustedes, como yo, van a preguntar por qué lo construyeron encima. Es porque los conquistadores, cuando vinieron acá y hicieron para que todos los incas se vayan de las ciudades pequeñas, de los pueblos, se vayan como esclavos, trabajar en las ciudades grandes, los conquistadores estaban construyendo sus casas, edificios, iglesias modernas por encima de las
como construcciones de los incas. Por eso todo lo que es de Inca nosotros podemos ver y encontrar siempre va a estar como por debajo de las construcciones los como más modernitos. Una curiosidad que se encuentra aquí en este como ciudad de incas antiguos de Chinchero es esta iglesia que está atrás mío. ¿Por qué es interesante e importante? Porque esta iglesia es de año 1605, si no estoy mal, y allá todavía siguen dando las misas en el idioma de quechua. Es algo interesante para mí porque si vas a cualquier otra iglesia por las ciudades grandes te van a dar misa en español y aquí todavía conservan esta tradición y el idioma antiguo. Otro dato importante que tienen que saber las personas a los que les gusta historia de los incas, que los incas siempre construían sus como iglesias o lugares así como santos, digamos, en lo más alto posible. Por eso donde nosotros encontramos es el como lugar lo más altito, estamos a 3.800 metros la altura y aquí está como su templo donde ellos se oraban, todo. Como pueden ver aquí está como la construcción, se ve clarito que es de los incas porque las piedras están como bien hechas, bien como que fuera hecho con las reglas así, todo muy interesante y de calidad, porque imagina ya cuántos años pasaron y ya todavía lo sigue en pie. Y otro dato interesante de este lugar donde nos encontramos que lo podemos ver no tanto tiempo, porque hace 30 años, muy pocos años atrás, que los arqueológicos descubrieron este lugar y como lo abrieron para el público, para que nosotros podamos venir y conocer un poco más de historia de los incas y de ver cómo ellos vivían, cómo eran sus construcciones. A mí me interesa mucho esto y escriben en los comentarios si ustedes sabían estos datos y si les da curiosidad historia de los incas, de nuestros antepasados. Algo muy curioso que me pregunto, miren, en muchos techos en los pueblos que estamos pasando hay unas figuritas como de un toro o como una vaca y como digo, hasta ahora no encuentro la explicación, nadie me puede explicar. Y el siguiente lugar que vamos a conocer en nuestro tour se llama el Morray, que se traduce como laboratorio de los incas. Como pueden ver, ahí está como círculos todo y tal vez como yo van a preguntar qué significa, por qué está todo en los círculos y por qué es un laboratorio. Es porque aquí los incas estaban sembrando en cada círculo que está hay como un microclima, digamos, y estaban sembrando distintas plantas y viendo cómo crece en un nivel, si crece mal lo subían o bajaban y así estaban aprendiendo los microclimas, las temperaturas y cómo crecen las plantas, cuál es el clima mejor para una o para otra. Y lo curioso que en todo este lugar vivían solo de 3 a 5 personas. Ahí pueden ver como cuadritos, 2, eso era como una casa de las personas que estaban viviendo aquí, los que estaban haciendo todos estos experimentos. Un lugar muy interesante para conocer, les recomiendo mucho venir acá. Nuestro siguiente destino son las salineras de Maras. Es un lugar muy increíble, como pueden ver ahí está hasta el fondo esos como huecos con la sal y quería compartir con ustedes un poquito de la información cómo se hace. Por ahí al comienzo hay como una cueva desde la que sale como
un pequeño río así chiquitito que es tan salado, es más salado que el océano. Eso es lo que nos contó el guía. Y luego esta agua se va a estos huequitos, se llenan los huequitos. Cada hueco se llena como 10, 15 hasta 20 centímetros de altura, o sea, no es muy profundo. Y cuando se llena, se seca. Necesita alrededor de 2 semanas para que se seque cada hueco, y de cada hueco que está aquí se sacan de 250 hasta 300 kilos de sal. Se imaginen cuántos huecos están aquí. Está de alrededor de 3.600 huecos los que ustedes pueden ver. Y lo interesante que todos estos huecos no pertenecen al municipio o al gobierno de Perú. Estos huecos son de aquí, pertenecen a la comunidad de las madres. O sea, cada familia es dueño de unos 3, 5, dependiendo estos huecos. Y luego esta sal están importando a los como 16 países del mundo. Algo muy curioso, y la vista que está aquí es muy bonita para tomarse las fotos. Los que nunca estaban en Turquía, allá hay algo parecido, así que pueden tener la idea de cómo es en Turquía. Y siguiente nuestra parada es Parque Arqueológico Nacional de Ollantaytambo. Nosotros estábamos ya en este pueblito cuando venimos para subir al Machu Picchu, y ahorita vamos a subir las 280 escaleras a las ruinas y conocer un poco más de historia de las incas. Miren amigos, lo que está ahí atrás, que parece como que fuera una casita con las ventanas, no es como casa, es un lugar, digamos, un refrigerador de incas donde ellos estaban guardando la comida. Y lo curioso, que ellos estaban guardando la comida en forma seca, y cuando los arqueológicos descubrieron este lugar, hasta en este momento la comida que estaba guardada en estos refrigeradores de incas todavía era comestible, o sea, se podía comerla. Es algo muy curioso. Imagínense qué tan inteligentes eran los incas para construir un edificio que por dentro se hace como que una refrigeradora gracias a humedad y viento al mismo tiempo. Un dato muy interesante que para mí fue en verdad muy interesante, que los incas también tenían sus como clases más altas y clases de la gente más pobrecita. Y cómo ellos podían, cómo podían saber quién es de clase alta y quién es de clase baja. Los muros, las piedras, como pueden ver atrás, están como bien bonitas, todo con regla está. Allá significaba que en estos lugares vivía la clase alta, y el mano izquierda mío pueden ver que el muro está no tan bonito. Eso significaba que en estos lugares se vivía como la gente normal, pobre, así de todo, no de la clase alta. Pero exactamente el lugar donde nos encontramos, como las escaleras, aquí no era como gente donde vive. Eso era solo muro para tener como la pared para que la montaña no se cae, porque eso era un templo, y arriba hay como un templo. Y el pueblo de Inca se vivía allá abajo, en donde ahorita se encuentra el pueblo moderno. Bueno amigos, ahorita ya llegamos a como al cima, el punto de la montañita, y nos encontramos, bueno, atrás mío está el puente, Templo del Sol, y a altura me coge, confundo las palabras. Y algo muy interesante de este lugar, primero que todos los templos que tienen los incas nunca acabaron de construirlos. Todo lo que vemos no está acabado la construcción. Y el segundo dato muy interesante sobre exactamente este Templo del Sol donde nos encontramos es cómo los incas traían para acá
estas piedras, porque no hay tanta cantidad de piedras en esta montaña. Los traían desde la montaña que está ahí atrás, lo que es como gris, se ve como que fuera una roca. Y desde esta montaña ellos hacían como una carretera, desde cual traían todas estas piedras grandes para acá, para construir sus pueblos y sus templos. ¿Y qué significa el nombre de este pueblo, el Ollantaytambo? Ollantaytambo significa que lugar de descanso. Y ahorita, cuando nosotros ya fuimos a Machu Picchu, yo entiendo por qué este pueblo se llama así. Porque para ir a cualquier montaña más allá, la gente viene para acá para hacer un descanso, para recuperar la energía y seguir su camino. Y quiero agradecer a la agencia 360 Explorers, una agencia de turismo aquí en Perú, la que yo les recomiendo mucho porque nosotros ya pasamos más de la mitad de nuestro tour y hasta el momento estoy muy satisfecha porque nos llevan en un carro cómodo, nos llevaron a un como almuerzo, teníamos buffet con variedad de muchas comidas, hasta probamos la carne de alpaca, imagínense, y un ceviche muy rico de pulpo y camarón. O sea, en verdad, les recomiendo mucho esta agencia porque les va a llevar cómodos, puntuales y a los lugares interesantes con un guía muy inteligente porque responde a todas mis preguntas y explica mucho de los lugares donde nos encontramos. Y otro lugar, otro pueblo de incas que conocimos hoy es el pueblo que se llama Pisac. Aquí es como también podemos ver cómo vivían los incas. Aquí en este pueblo los incas sabían cómo hacer como textil, hacer la ropa, y en estas plataformas ellos estaban sembrando también lo necesario para su vida, para vivir. Asimismo la patata, algunas verduras, la comida, los productos de agricultura, la necesaria para el pueblo. Y es un lugar muy interesante, en verdad les recomiendo visitarlo porque si bien más antes se pueden subir ahí arriba y ver un poco más detallado cómo son las casas en las que vivían los incas. Nosotros lamentablemente venimos media tarde, así que solo podemos disfrutar de la vista hermosa que se abre no solo al pueblo, sino a las montañas que están alrededor. El último lugar que nos conocimos fue las ruinas Pisac y este lugar es muy interesante. Les recomendaría venir más temprano para que puedan visitar también hasta encima de la montaña, ver las casitas. Nosotros llegamos tarde lamentablemente y ya no se puede entrar, pero de igual manera la vista de aquí se abre muy bonita. Y no solo por la vista les recomiendo venir a este lugar, sino porque justo aquí hay una montaña dentro de cual se encuentra el cementerio más grande de los incas. Los incas creían en la vida después de la muerte, por eso cuando les enterraban también ponían mucho oro, muchas cosas costosas y pertenencias, porque se supone que luego cuando van a tener nueva vida van a necesitar todas estas cosas. Bueno amigos, ya se acabó nuestro tour, ya llegamos a Cusco, nos dejaron en pleno centro en la Plaza Mayor, se llama, Plaza de Armas, en la Plaza de Armas. Y qué quiero decir, que a mí sí me gustó bastante el tour porque por un día conocimos muchos lugares, nos conocimos muchos secretos e historias de incas, así que les recomiendo mucho este tour para si no tienen mucho tiempo, para digamos vienen por muy poco tiempo acá en Cusco, es como muy buena opción para en un día conocer muchos lugares.
Y nosotros fuimos a este tour con una agencia que se llama 360 Explora. Les recomiendo mucho esta agencia porque tienen como contacto 24/7, siempre estaban en contacto con nosotros, nos ayudaban con los tips, con toda la información necesaria. Y los contactos de esta agencia yo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes puedan contactar con esta agencia y también hacer los tours, porque como digo, en verdad la recomiendo mucho porque estaba todo puntual, todo tal como está en el itinerario, entonces todo estaba cool.